Bueno, vamos a ver las aplicaciones correspondientes a la unidad 2. Y las aplicaciones no es otra cosa pues más que desarrollar una serie de problemas en donde se aplique nuestro principio de Pascal, la ecuación del principio de Pascal. Dice, para el gato hidráulico mostrado, ahorita se los muestro, hay que determinar lo siguiente. El peso W que se podrá levantar al aplicar una fuerza F de 8 kilogramos en la manija. Si ustedes observan aquí este inciso, estoy aplicando una fuerza de 8 kilogramos. Esto implica que mi fuerza se mide en kilos. Quiere decir que este problema en particular lo vamos a resolver en el sistema técnico de unidades. ¿Por qué en el sistema técnico? Para que se den cuenta cómo funciona el gato hidráulico mejor. Si yo dijera que aquí la fuerza es de 8 newtons, probablemente no nos la imaginemos en principio. 8 newtons, bueno, pues será mucho, será poquito, no sabemos, tenemos que hacer la conversión. Y 8 kilogramos, yo creo que todos nosotros más o menos nos los imaginamos, ¿no? Entonces, el gato hidráulico es este. Aquí está. Es prácticamente una prensa hidráulica, sí. Aquí hay un pistón con un diámetro D pequeño. Este diámetro D mide 3/4 de pulgada y este diámetro grande mide 9 pulgadas. El pistón pequeño, que es con el que se le va a dar presión al líquido que hay aquí, que probablemente sea un aceite, ¿no? Es a través de una palanca. Una palanca, aquí es donde vamos a aplicar nuestra fuerza de 8 kilogramos y este es el peso que vamos a levantar. Obviamente la fuerza incluye el peso que se va a levantar más el peso del platillo, del pistón, ¿no? Entonces nos dice el peso que se podrá levantar al aplicar una fuerza de 8 kilos en la manija. Una fuerza de 8 kilos pues es una fuerza pequeña, cualquiera de nosotros la puede ejercer. Más si es de arriba hacia abajo, con más razón, ¿no? Muy bien, esa es la primera pregunta. Luego nos pregunta las veces que aumenta la fuerza el dispositivo mecánico del gato. Y la siguiente pregunta, las veces que aumenta la fuerza el dispositivo hidráulico del gato. El gato hidráulico es en sí toda esta máquina. Pero para aumentar la fuerza consta de dos dispositivos. Un dispositivo hidráulico que viene siendo la prensa hidráulica, ¿sí? Y un dispositivo mecánico que viene siendo esto, que no es otra cosa que una palanca. Los dispositivos hidráulicos como la prensa hidráulica pues lo estamos viendo ahorita en nuestra unidad 2 y el dispositivo mecánico, las palancas, pues las hemos visto en física, en un caso concreto tanto de ingenieros civiles como electromecánicos, pues las deben haber visto en estática. Bueno, vamos a ver qué tantas veces colabora, aumenta la fuerza del dispositivo hidráulico, o sea, la prensa hidráulica, y qué tantas veces aumenta la fuerza el gato hidráulico y la palanca o el dispositivo mecánico. Y el último inciso es las veces que aumenta la fuerza la máquina en su conjunto, o sea, todo el gato hidráulico. Dice despreciar las pérdidas por fricción. ¿Dónde puede haber fricción? Pues aquí en donde gira la palanca, en el eje de giro, aquí, pero se supone que está bien lubricada y es muy poca, ¿no? Tal que la podemos considerar despreciable. Eso sería en cuanto al dispositivo mecánico, que es la palanca. El dispositivo hidráulico, pues ¿dónde podría haber fricción? Aquí en el roce del pistón con el interior del émbolo, ¿no? Está ajustado, pero el mismo líquido que transmite la presión es un aceite que actúa como lubricante, entonces también razonablemente las podemos despreciar esas pérdidas, ¿no? Aquí están en pulgadas también las dimensiones de la palanca y aquí les pongo el problema para que le den una leída. ¿Sí? Entonces primero vamos a ver el peso total que podrá levantar al aplicar los 8 kilogramos en la manija. Aquí está señalado. Una vez que saquemos ese peso, bueno, vamos a ver cuántas veces colabora
el dispositivo mecánico, o sea, la palanca, cuántas veces colabora el dispositivo hidráulico y cuántas veces colabora la máquina en su conjunto. Pues muy bien. ¿Qué ecuación vamos a empezar primero? Pues aplicamos nuestra ecuación. Vamos a poner aquí el gato, ¿verdad? Para que lo estén viendo. Aplicamos nuestra ecuación 2.1, ¿sí? La ecuación 2.1, que es la ecuación, la única que hemos visto aquí del principio de Pascal, F1 entre A1 igual a F2 entre A2. Tenemos que escoger cuál sea nuestro pistón 1 y cuál sea nuestro pistón 2. Vamos a darle a este que sea nuestro pistón 1 y a este el 2. Así, en orden. ¿Sí? Entonces, F1, ¿cuál será? Pues la fuerza que se aplica aquí, la fuerza que aplica este pistón pequeño, ¿sí? Y F2, ¿cuál será? Pues es la fuerza que aplica el pistón grande, que sería la fuerza que queremos levantar, ¿no? Entonces, F2, aquí lo ponemos, es igual a W. F2 sería igual a W. Y la despejamos. ¿Cómo la despejamos? Pues simplemente el área 2 pasa multiplicando al otro lado. Entonces la fuerza que es capaz de levantar, que es F2, que en este caso en el problema, de acuerdo a la nomenclatura del problema, es W, pues será igual a F1 por el área 2 entre el área 1. Los pistones aquí nos dan los datos del diámetro, lo cual implica que son circulares. Entonces el área 2 será pues el área de un círculo, pi sobre 4 por el diámetro con mayúscula al cuadrado. Y el área 1, pues será el área pequeña, pi sobre 4 por el diámetro pequeño, con minúscula al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Obviamente aquí pi sobre 4 arriba y pi sobre 4 abajo, pues se nos eliminan. Entonces simplemente el peso W sería el diámetro 2 al cuadrado, o el diámetro grande al cuadrado, el diámetro en mayúscula al cuadrado, entre el diámetro en minúscula al cuadrado por F1. A esta ecuación le llamamos 1. Bueno, sin embargo, ¿cuánto vale F1? F1 es la que actúa aquí, ¿sí? En este pistón, como dice el principio de Pascal, no la que se aplica en la manija. Entonces, F1 nosotros se la damos al aplicar la fuerza de 8 kilogramos en la manija. Para calcular F1, pues hay que ver nuestra ecuación de esta palanca. Como todos ustedes saben de estática, la ecuación de la palanca se obtiene, vamos a poner por aquí la palanca para que la vean, haciendo suma de momentos. ¿En dónde? En el eje. ¿En el eje de quién? Pues en el eje de la palanca. ¿Cuál es el eje de la palanca? El eje de giro, ¿sí? Entonces, hacemos la suma de aumentos en el eje de giro de la palanca igual a 0. Consideramos, la convención es que el sentido horario sea negativo y el antihorario positivo. Puede ser la que ustedes quieren, nada más que sean signos contrarios, pero esta es la convención, ¿sí? Bueno, entonces vemos en la palanca las fuerzas que actúan, ¿sí? La fuerza F, que es la que le vamos a aplicar a la manija. ¿Para dónde tiende a hacer girar esta palanca? La tiende a hacer girar en sentido antihorario. El sentido antihorario es positivo. Entonces, el momento sería la fuerza F por la distancia que hay perpendicular de la fuerza F al eje de giro. ¿Cuánto hay donde se aplica la fuerza al eje de giro? Pues hay 20, ¿no? 18 aquí y 2 acá, 18 y 2, 20. Y luego sería menos F1. La F1 que yo aplico aquí es la misma F1 que hace de reacción el fluido, ¿no? Entonces F1 va aquí, en esta línea de acción. ¿Cuánto sería el momento de F1? F1, ¿para dónde tiende a hacer girar la palanca? En sentido horario, por lo tanto sería negativo. Entonces sería menos F1 por la distancia perpendicular que hay de la línea de acción de F1 al eje de giro, que sería 2 pulgadas.
Muy bien, pues procedemos algebraicamente. Acuérdense, vamos a determinar F1 porque F ya la conocemos, es la que nosotros estamos aplicando aquí, que son 8 kilogramos. Entonces despejamos F1. Primeramente este que es negativo lo pasamos al otro lado, queda positivo. Y luego despejamos F1. ¿Cómo lo despejamos? Simplemente esta distancia de 2 pulgadas la pasamos dividiendo. Observen ustedes que no hubo necesidad de convertir las pulgadas a metros o a centímetros, porque al despejar F1 simplemente nos quedaron 20 pulgadas entre 2 pulgadas. Entonces las pulgadas arriba y pulgadas abajo se van. Haciendo la operación nos queda 80. 20 entre 2, 10 por 8, 80. Entonces la fuerza F1 que se aplica en el pistón 1 es 80 kilogramos. ¿Para qué queríamos esa fuerza? Pues para sustituirla en la ecuación 2, no, en la ecuación 1, perdón, aquí, donde me había quedado para calcular el peso, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros diámetros, ¿no? El diámetro grande, que sería 9 pulgadas, y el diámetro chico, 3 cuartos. 3 cuartos es 0.75 al cuadrado, ambos. Sustituimos F1, ¿sí? Que son 80 kilogramos, y hacemos las cuentas, y me dan estas 11.520 kilogramos. Como ustedes pueden ver, 11.520 kilogramos, pues son 11 toneladas y media. En este problema se dijeron que las pérdidas se despreciaban. De todas maneras, como les comentaba, por la lubricación, las pérdidas por fricción son mínimas. Pónganle que se pierdan los 20 kilos o 120 kilos, pero en general, con una fuerza de 8 kilogramos, logramos aumentar, o sea, logramos levantar 11 toneladas y media. Entonces, para esto nos sirve esta pequeña maquinita. Esta es una representación. Obviamente, cuando nosotros damos una fuerza, una carrera hacia abajo de la palanca, pues aquí este pistón se viene hacia abajo y todo el aceite, el líquido que hay aquí sube y esto va subiendo. Por aquí el gato tiene alguna válvula, una válvula check, que deja pasar el líquido para acá, pero que no lo deja regresarse. Cuando hacemos la carrera hacia arriba, ¿qué pasa? Aquí ya no se puede regresar el que quedó acá por la válvula. Pero por acá no se ve, hay otra rama de tubería que conecta a un depósito, al depósito de líquido, y se vuelve a llenar aquí. Y entonces el depósito de líquido, obviamente, cuando lo jalemos para arriba, abre. La válvula del depósito de líquido actúa en sentido contrario a esta, ¿no? Cuando sube, abre para dejar entrar más líquido aquí. Y cuando este vuelve a dar la carrera hacia abajo, la válvula del depósito de líquido se cierra y esta se abre. Entonces se va llenando acá y se va subiendo, ¿no? Y para los ingenieros civiles y también para los electromecánicos, pues es el principio con el cual funcionan todos los montacargas, los trascabos, las grúas, la infinidad de dispositivos hidráulicos que hay para aumentar la fuerza. Muy bien. Entonces ya resolvimos el primer inciso. ¿Qué peso se podrá levantar al aplicar una fuerza de 8 kilos? Pues ya vimos que son 11.520 kilogramos, en términos redondos, en números redondos, 11 toneladas y media. Bueno, ¿cuántas veces aumenta la fuerza del dispositivo mecánico del gato? O sea, la palanca. Muy bien, pues eso ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos prácticamente al aplicar la ecuación en esta parte aplicamos la ecuación de la palanca. Entonces vamos a ver la palanca. Veces que aumenta la fuerza. Si ustedes lo pueden ver, sin necesidad de hacer muchas cuentas, ¿qué fuerza le aplicaron a la palanca? En la manija, pues 8 kilogramos. ¿Y qué fuerza obtuvieron? La F1, ¿cuánto es? 80. O sea, con 8 kilogramos lograron 80.
¿Cuántas veces veces aumenta la fuerza? Pues 10 veces, ¿no? No hay que hacer muchas cuentas para eso, 10 veces. Aquí se ve, ¿no? Al despejar, ¿no? 20 entre 2, ¿cuánto es? 10. Aquí yo pude haber escrito simplemente esto como 10F. Quiere decir que la F1 que yo voy a obtener va a ser 10 veces la fuerza que yo aplique. Si yo aplico 8, como en este caso, voy a obtener 80. Si aplico 10, voy a obtener 100. Si aplico 2, voy a obtener 20. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la prensa hidráulica, ¿cuántas veces aumenta la fuerza? Nos vamos a nuestra ecuación de la prensa hidráulica. Es esta, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? También yo aquí pude haber puesto, ya teniendo F1, que vale 80, nada más hago esta cuenta, ¿no? Aplicándole 80, ¿cuánto obtuve? 1520, ¿no? Entonces, pues simplemente hago la división, ¿no? De 1520 entre 80, ¿no? Y ya obtengo la. O bien, simplemente divido 9 entre 0.75 y la divido y la elevo al cuadrado. O sea, 9 al cuadrado entre 0.75 al cuadrado, lo puedo poner así, o lo puedo poner así, 9 entre 0.75, ¿sí? Todo al cuadrado, es lo mismo, ¿sí? Y lo puedo poner también así, 9.75 quedamos que es 3/4, ¿no? Todo al cuadrado. El 4 pasa arriba, ¿sí? Multiplicando el 9, 9 por 4, 36, ¿sí? Entre 3, todo al cuadrado. 36 entre 3, sabemos que es 12 al cuadrado. Y 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. Entonces, la prensa hidráulica aumenta la fuerza 144 veces. ¿Sí? En este dispositivo pequeño llamado gato hidráulico, que en realidad se debería de llamar gato mecánico hidráulico, ¿no? Porque corresponde, o sea, contribuyen los dos elementos, el mecánico y el hidráulico. Sirve para levantar la fuerza. Ya vimos que con 8 kilogramos aumentamos la fuerza hasta 11 toneladas y media. ¿Cuántas veces contribuyó el dispositivo mecánico, o sea, la palanca? 10 veces. Y la prensa hidráulica, 144 veces. Con esto nos damos cuenta la gran ventaja que tienen los dispositivos hidráulicos para aumentar la fuerza sobre los dispositivos mecánicos. Si quisiéramos nosotros aumentar la fuerza 144 veces con una palanca, pues tendríamos que hacer el brazo de palanca grandísimo, larguísimo, lo cual haría impráctica su operación. Entonces, esto básicamente es para que vean la ventaja de los dispositivos hidráulicos sobre los mecánicos. Finalmente, por ahí, pues ya están las respuestas al inciso A, son 11.520 kilogramos, 11 toneladas y media. Las veces que aumenta la fuerza del dispositivo mecánico, 10 veces. Las veces que aumenta la fuerza del dispositivo hidráulico, 144 veces. Las veces que aumenta la máquina en su conjunto, pues simplemente multiplicamos las veces que aumenta el dispositivo mecánico por las veces que aumenta el dispositivo hidráulico. 144 por 10 sería 1440. ¿Sí? Esas son las veces que aumenta la fuerza de la máquina en su conjunto. Se multiplican ambas. ¿Sí? ¿De dónde pueden obtener el 1440? Pues también de dividir la fuerza que obtuvimos, 11.520, que es la fuerza que se obtuvo, que se pudo levantar entre 8.
Si ustedes hacen esta división, eso ya se las dejo de tarea, 11.520 entre 8 les debe dar esto. Y si no les da, me lo comentan, ¿no? Pero les debe dar. Muy bien. Vamos a ver otro problema. Siempre les recomiendo que cuando veamos un problema, o sea, ustedes con calma lo lean, ¿no? Porque el leer y comprender bien lo que se quiere es la clave con que entiendan bien lo que quieren con el problema, ustedes lo tienen resuelto casi el 50%. Dice, un montacargas neumático se va a diseñar para un taller de reparaciones. Esto es rollo, esto es una introducción nada más. La presión máxima que provee el compresor de la instalación es de 600 kilopascales. Obviamente el montacargas está conectado a un compresor que es el que le va a dar presión. En este caso, el líquido no va, bueno, el fluido no va a ser un líquido, sino que al ser compresor quiere decir, y es montacargas neumático, quiere decir que es aire, ¿sí? Como los montacargas que tenemos, donde casi en la mayoría de los talleres de automóviles, ¿no? Bueno, el montacargas debe levantar vehículos, o sea, se va a diseñar para levantar vehículos de hasta 3.000 kilogramos. Ese sería el máximo peso o la máxima masa que puede levantar. La fricción en el mecanismo cilindro-émbolo, en este caso no como en el problema anterior, si no se desprecia, si no la dan, en el cilindro émbolo y los sellos, genera una fuerza de 980 newtons. Esta fuerza de fricción, como toda la fuerza de fricción, pues se opone al movimiento del émbolo. Es decir, cuando van a subir un auto, pues la fuerza actúa hacia abajo, ¿no? Y cuando van a bajar un auto, pues la fuerza actúa hacia arriba. Como vamos a diseñar, entonces hay que determinar el diámetro del émbolo necesario para brindar la fuerza de elevación. Y después, otra pregunta, ¿no? ¿Qué presión debe mantenerse en el cilindro de elevación para bajar con suavidad un auto con una masa de 895 kilogramos? La tercera parte para lo que fue diseñado, pero pues no siempre van a llegar. Esta masa de 3.000 kilogramos es la máxima que puede levantar. Con este valor máximo se va a diseñar el diámetro del cilindro. Pero la mayor parte de autos que van a llegar, pues no van a pesar esto, ¿no? Van a pesar menos, ¿no? Entonces, bueno, antes de intentar resolverlo ustedes, bueno, cuando lo estudien, pues léanlo con calma, ¿no? Aquí yo se los pongo para que después lo pasen a sus apuntes. Muy bien, ¿qué quiere decir? Lo que les explicaba del problema, pues es eso, ¿no? Se va a diseñar sí, que es un montacargas neumático. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay aire, ¿no? Este es el cilindro, el diámetro. Aquí se van a poner los carros y se van a subir o se van a bajar, ¿sí? ¿A quién provee la presión del aire? Bueno, pues la presión del aire la provee un compresor que está conectado con una manguera. Al compresor, a través de la manguera, se le regula la potencia. La potencia máxima que da el compresor o la presión máxima que puede dar es de 600 kilopascales, ¿no? Ya saben ustedes que un pascal es la unidad de presión del sistema, la unidad de presión básica del sistema internacional, es un newton por metro cuadrado. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, esta figura no viene en el problema, esta la tenemos que hacer nosotros en base a la lectura que demos del enunciado del problema. Y nosotros vamos a especificar aquí las variables que intervienen, ¿no? Pues obviamente interviene el peso del vehículo para poder diseñar el peso del vehículo. Vamos a considerar el peso máximo para poder diseñar el diámetro, ¿no? Luego está la fuerza de fricción que actúa, que esa ya no la da el problema, no hay problema. Y está la fuerza de elevación. La fuerza de elevación, ¿quién la provee? Pues el aire, ¿sí? Muy bien. Entonces, todos nuestros problemas de este tipo, en esta unidad, como les decía, la única ecuación que tenemos es la del principio de Pascal. Pero aparte tenemos, como ya usamos en el ejercicio anterior, pues las de la estática. Materia que ya vieron tanto los ingenieros civiles como los ingenieros electromecánicos. De estática, que deben saber, pues con el problema anterior, pues la cuestión de la palanca, y en esta
la cuestión del planteamiento. El planteamiento, como todo problema, sería empezar con una suma de fuerzas. El movimiento, ¿dónde se da? En Y. Entonces, nuestro planteamiento sería establecer la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan? Las que ya dijimos aquí, ¿no? Obviamente, adoptamos la convención normal, que la fuerza hacia arriba sea positiva y la fuerza hacia abajo sea negativa. Si alguien las pone al revés, no hay ningún problema. Nada más a la hora de hacer la sustitución, que sea con el signo que él mismo, que la persona misma haya diseñado. Nosotros vamos a hacer la convención normal. Entonces las fuerzas que actúan son estos, ¿no? Estas que ya tenemos aquí. La fuerza, el peso del vehículo, ¿para dónde va? Pues el peso es vertical hacia abajo, ¿no? Entonces es negativo. La fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? Contraria al movimiento. Si se está elevando aquí, pues la fuerza de fricción actúa de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces también es negativa. Y la fuerza de elevación, pues esa la provee el aire, obviamente es hacia arriba. Bueno, entonces aquí tenemos ya desarrollada nuestra suma de fuerzas en Y, que es igual a 0, igual a 0. A esta ecuación le llamamos 1. Aquí ya está hecho nuestro planteamiento. Al tener el planteamiento ya lo demás es fácil, ya se va a ir solito, ¿no? Hay que ir calculando cada una de estas variables. Algunas ya están, ¿no? Por ejemplo, cálculo del peso del vehículo. En este caso lo que nos dan por las unidades, pues sería la masa del vehículo, ¿no? Entonces, el peso del vehículo sería con la primera ecuación que vimos en la unidad, la segunda ecuación que vimos en la unidad anterior, peso es igual a masa por gravedad. Entonces el peso del vehículo será la masa del vehículo por la gravedad. Serían los 300 kilogramos por aceleración de la gravedad, que me da 29.430 newtons. Ya sabemos de la unidad anterior que un newton es un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Muy bien, pues entonces aquí ya tenemos nuestra primera variable, ¿no? Que es el peso del vehículo. Cálculo, luego la seguimos con la segunda, cálculo de la fuerza de fricción. No la tenemos que calcular porque ya no la da, ¿no? Ya no la da en el enunciado del problema, son 980 newtons, entonces ya está. Cálculo de la fuerza de elevación. Para la fuerza de elevación, pues simplemente necesitamos nuestra ecuación. La fuerza de elevación, ¿quién la da? El aire. El aire que está como a presión por la presión que le da el compresor. ¿Dónde actúa esta presión? Pues en el área de este cilindro, de la base del cilindro que voy a diseñar, al que le voy a determinar el diámetro. Entonces, la presión del aire sería igual a la fuerza de elevación entre el área. ¿Por qué? Porque la presión es fuerza entre área. Despejamos la fuerza de elevación, simplemente el área pasa multiplicando. La presión, las unidades para evitar problemas de errores por la conversión o algo. El dato nos da que la presión máxima que provee el compresor son 600 kilopascales. Ya sabemos que kilo significa 1000, o sea 10 a la 3, entonces sería 600.000 pascales o 600.000 newtons por metro cuadrado. Bueno, la fuerza de elevación no la tenemos, pero la podemos poner en función de esto, presión por área. La presión ya la tenemos, ¿sí? Muy bien. Sustituimos todo en la ecuación 1. El peso ya vimos que es hacia abajo, 29.430 newtons. La fuerza de fricción hacia abajo y la presión por el área, ¿sí? ¿Cuál es nuestra incógnita? Pues obviamente el área, porque la presión ya la teníamos, que eran 600.000 pascales, ¿no? Simplemente pues despejamos el área, ¿no? Primero estos dos términos que están negativos pasan al otro lado positivos, ¿sí? Y la presión que había quedado multiplicando al área pasa dividiendo. Hacemos la suma, nos da 30.410 newtons, y la presión que ya la habíamos sacado en la hoja anterior son 600.000 newtons por metro cuadrado. Hacemos la división y nos da 0.050683, son metros cuadrados, se van los newtons aquí. El pistón o el cilindro que de elevación pues tiene una base circular, entonces el área pues es el área de un círculo, pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. De aquí despejamos el diámetro,
El 4 pasa multiplicando el área, el pi dividiendo, y como está al cuadrado, para quitar el cuadrado sacamos raíz en ambos lados, entonces me queda la raíz. Sería 4 veces el área que ya habíamos sacado acá, entre pi, y me da 0.254 metros. ¿Sí? Ya sabemos nosotros que, pues que una pulgada es igual a 2.54 centímetros, ¿no? ¿Sí? Estos 0.254 metros, pues son 25.4 centímetros, ¿no? Si una pulgada es 2.54 centímetros, 25.4 centímetros, pues son 10 pulgadas. Entonces nuestro diámetro, el diámetro del cilindro será de 10 pulgadas. Muy bien, entonces nos quedaría el inciso B. El inciso B, que dice qué presión debe mantenerse en el cilindro de elevación para bajar con suavidad un auto con una masa de 895 kilogramos. Muy bien, ese se los voy a dejar de tarea, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que va a variar? ¿Qué fuerzas van a intervenir? Estas mismas, ¿sí? Nada más que ahora pues el peso del vehículo lo van a tener que sacar de la misma forma, nada más que ahora la masa en lugar de ser 300 es 895, ¿no? Dice que va a ir bajando con suavidad. ¿Eso qué implica? Pues que la fuerza de fricción va a actuar de abajo hacia arriba, ¿sí? Y la fuerza de elevación obviamente no va a ser la fuerza de elevación que sacamos acá nosotros, no vamos a usar la potencia máxima del compresor, ¿no? Obviamente aquí con la válvula le vamos a regular para que empiece a bajar tantito y que la masa no va a ser de 3000, va a ser un poco menos de la tercera parte. ¿Sí? El diámetro ya está, ya lo diseñamos, ya es de 10 pulgadas, entonces ahora la pregunta es la presión. O sea, ¿qué tanto tenemos que regular la presión para bajar con suavidad un carro de 895 kilogramos? Bueno, pues ese se los dejo de tarea para que lo intenten hacer, y ya en las próximas reuniones, pues si tienen dudas, las vamos comentando. Muchas gracias.